ahora en el marco del evento de Administración, Contabilidad, Mercadotecnia, el ACME de la Universidad de Guanajuato, que organiza el cuerpo académico de Enrique Luna, de Mario Aguilar y de Rafael Espinosa, este evento tan importante. Estamos con Graciela Climent, Exacto. de la Universidad de... No, en este momento soy investigador independiente. Está de investigadora independiente. Entonces, le voy a dar la palabra para que nos platique brevemente su biografía, su formación, y después ya vamos a entrar en tema. Soy administrador de empresas. Me falta la tesis para recibirme de máster en estrategia. Y bueno, ocupé varios cargos en la Organización Latinoamericana de Administración. Hoy por hoy estoy como representante para el exterior de la Asociación de Licenciados en Administración de Mendoza, Argentina, si bien soy de Uruguay, formando parte de la Organización Latinoamericana, ¿verdad? Y tengo una consultoría y asesoría en mi país y soy un investigador independiente. Muy bien. Me comentabas hace rato que tienes mucha experiencia en administración de la salud, administración de hospitales. A mí me gusta mucho lo de... quiero comentarlo y quiero hacer un preámbulo al respecto. Yo pensaba que las organizaciones inteligentes estaban en la NASA o en las universidades indudablemente, pero no había pensado, por ejemplo, en los hospitales. Y cuando empecé a analizar por un compañero, por Tirso Suárez, por el doctor Tirso Suárez, un compañero de la Universidad Autónoma de Yucatán, un trabajo que estaba estudiando mi hijo, terminando medicina, me di cuenta de que no, el hospital es algo muy complejo, porque no es un negocio, bueno, para el campo de la organización y de la administración, porque no es un negocio solamente, en el caso de que sea privado, y públicamente pues tiene una función social. Entonces es una organización que está conformada por criterios organizacionales del conocimiento, del capital cultural. Entonces, tanto las especialidades como el trabajo que se realiza en los distintos momentos, hospitales de primera atención, de segunda atención, etcétera, tienen una complejidad organizacional. Entonces, yo nunca me había dado cuenta, y cuando tuve la oportunidad, pues, de trabajar paralelamente con esta investigación, me gustó mucho, porque tiene que ver con dos ámbitos. Y comento, pues, efectivamente, cuando vuelvo a hablar con mi amigo Tirson, eso es lo seductor. No es una empresa, no es hacer negocios, no es mínimo recurso, es una complejidad de organización. Quiero que me platiques al respecto. Sí, no es hacer negocios, o mejor podríamos decir, no debería ser negocios, porque muchas veces se cae en cosas que no se deberían hacer, y en mi país está sucediendo mucho eso. Digo, se supone que la prioridad es la salud del paciente, tratando de utilizar el mínimo recurso, pero dando la mejor calidad en la atención. Sin embargo, hoy por hoy, lamentablemente, no es lo que está pasando en Uruguay. En Uruguay, a partir del año 2008, se implementó un sistema nacional integrado de salud que aspiraba, entre otras cosas, a eliminar las asimetrías que existían entre sociales. Sí, exacto, entre la calidad de atención o el servicio que se le brindaba al paciente desde el privado y desde la parte pública, porque en Uruguay hay hospitales públicos y hay instituciones de asistencia médica colectiva que son privados. Entonces, el Sistema Nacional Integrado de Salud pretendió corregir estas inequidades.
Sin embargo, hoy, a menos de un año de la terminación de la implementación del sistema, no se ha logrado disminuir se logró disminuir, achicar la brecha que existe en la atención. Hoy el Estado le paga, o sea, no es la persona, no es el paciente, el usuario, no es quien paga va a la mutualista y paga su servicio, sino que lo paga, el trabajador lo paga, se lo descuentan del sueldo y el Estado le vuelca a las instituciones de asistencia privada, le vuelca se llaman las cápitas, que fueron calculadas en base al costo que puede tener, que implica la atención del paciente. Pero estas cápitas fueron calculadas en el año 2005, fueron puestas en funcionamiento en el año 2007 y hoy, corriendo el año 2014, estas cápitas no fueron reajustadas. Entonces, antiguamente el costo de atención de un usuario en el hospital público tenía un costo de $14 y en el hospital privado de 45. Bastante. Hoy por hoy la brecha se achicó, estamos en 45 y $49, 49 por supuesto las privadas, pero de todas maneras la brecha se sigue manteniendo y la atención, en vez de mejorarse la atención pública, se empeoró la atención privada. ¿Y a qué se debe esto? A que, por supuesto, que mucha gente de la parte que se atendía antiguamente en la parte pública por no tener recursos para pagar la parte privada, se pasó a las instituciones públicas, a las instituciones privadas hoy por hoy. Entonces fueron muchos miles de usuarios que las instituciones recibieron y para lo cual no estaban preparadas. No estaba preparada no estaba preparado el equipamiento, no estaba preparado la infraestructura, no estaba preparados los recursos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy la clase media, que era la que se atendía en el hospital privado, vio disminuida la calidad de la atención que hoy por hoy le brindan por la cantidad de usuarios que entraron a la privada. Entonces no se logró, si bien se logró achicar la brecha, no se logró la calidad que se pretendía. Muy bien, a mí me gustaría, maestra Clement, que me platicara cómo entra usted a este sector de los hospitales. ¿Cómo entra usted y qué es lo que ha fascinado y cuál es el reto de un administrador de entender la lógica de cada una de las organizaciones, en este caso los hospitales? Yo, ¿cómo entro a los hospitales? Yo trabajé durante 28 años en un hospital público, en el es la parte del servicio de sanidad de las Fuerzas Armadas de mi país. ¿Como enfermera? Yo empecé simplemente como administrativa porque era muy joven y estaba estudiando mi carrera. Mientras estaba trabajando me recibí de administrador y bueno, a partir de que me recibí de administrador, ocupé otros cargos diferentes, ¿verdad? Estuve en la división planeamiento y presupuesto del servicio de sanidad de las Fuerzas Armadas. Quiero aclarar que allí en ese hospital se atiende de las tres fuerzas, o sea, Fuerza Aérea, Ejército y la Marina, y además todos los cónsules, embajadores que están en el país, que son de otros países, pero que están prestando sus funciones en el país, también se atienden en este hospital. Así que si bien es un hospital público, ¿no? Es un hospital público mejorado. Ahí está, mejorado. Bueno, hice toda mi carrera ahí, también, además de ascender en el cargo, también ascendí en el grado, digo porque tenemos grado militar,
al estar trabajando allí. ¿Qué grado llegaste a tener? Teniente primero. ¿Y te entrenaban y todo? No. ¿No? Ni te gritaban No, tampoco. porque, sí, bueno, tenía las obligaciones de militares, pero no los derechos. Ah, sí. O sea, ¿Y no. cómo, no, a ver, y reflexivamente, cómo ha sido tu experiencia dentro de un organismo militar? Todavía más complejo, con Difícil. referencia a la salud y al campo de tu profesión. Mi experiencia ha sido, claro, es una cosa difícil. Primero que nada, ya al tener una especialización o ser un profesional, ya uno se choca contra ciertos paradigmas que tienen los militares, digo, porque a uno en el ámbito militar, tú sabes que se lleva mucho por el grado que uno tiene. Entonces, cuando yo recién me recibí, era un soldado. Entonces, Sí. claro, asesorar a un jefe que de repente es coronel es difícil. Muchas veces se lo toman en cuenta a uno y otras veces no. Digo, ¿Le ayudó el ser mujer? Y en un ambiente masculino, me ayudó a que no me... no te investigara. No, al contrario, no te ayuda, te juegan Otro contra, reto. otro reto. Ser Pero, mujer sí. en un ambiente militar, en una organización de salud y el problema de la profesión. Sí, A ver, quiero que ahí es donde hagamos, porque hay muchos administradores que te van a estar escuchando y porque yo creo donde sería muy rico compartir esta experiencia. A ver, entonces, un hospital militar donde finalmente no debe tomar la decisión un militar, debe tomar la decisión un especialista. Debería. No, si no debe tomar la decisión el militar, porque imagínate que a un criterio arbitrario deba de haber un criterio pues de conocimiento con referencia a las... A ver, este dilema, platícamelo. Sí, tú dices, no debe tomar la decisión un militar, pero sí, ¿La toma? en la práctica la decisión la toma el militar. O sea, Por eso yo te decía, es asesorado por un profesional, pero en definitiva el que tiene la última palabra es el militar. Entonces, a eso me refería yo de que es aún más difícil. Es aún más... el militar decía, tómese 5 cápsulas de... No, de este ojo, producto. no estamos hablando en la parte médica, estamos hablando en la parte, organización. claro, por ejemplo, en la división planeamiento y presupuesto, donde yo fue el último tiempo que participé, por ejemplo, se hacía la previsión de gastos y se autorizaban los gastos. ¿Tá? Para todo el año siguiente. Y la decisión era del militar. Y no el jefe máximo. ¿Y qué implicaciones tenía el que el militar manejara las decisiones últimas financieras en la organización de en una organización que atiende la salud? ¿Qué implicaciones había? ¿Era un todo armonioso o había conflictos? No, a ver, sí, había, digo, a veces se llegaba fácil a buen puerto, otras veces no tan fácil. Digo, había que insistir mucho en que, porque aparte hay otra cosa y también está ahí también lo difícil, ¿no? Porque nosotros si bien autorizábamos el gasto, pero nosotros éramos administradores autorizando el gasto de repente de material médico. Entonces, es muy difícil eso, decirle a un médico, no, ¿cómo? Me pidió 1000 agujas, usted no va a usar en el año 1000 agujas, no, en vez de 1000 le doy 500. Porque qué autoridad, por más que uno sea administrador, qué autoridad tiene para decirle al médico una cosa así, por ejemplo, ¿no? Sí, yo estoy pensando desde la estructura, o sea, hay una estructura que tiene una racionalidad de autoridad vertical. Sí. Los militares. Sí. Y que hay, y que hemos visto, y que no es estable, que hay cuestiones de arbitrio muy fuertes a veces, y precisamente, o sea, y que tienen que mediar incluso otro tipo de estancias, lo estamos viendo ahorita actualmente en México, donde un militar puede, hasta qué grado tiene que asumir, por ejemplo, un subordinado, hasta qué grado tiene que asumir, si alguien le dice dispara, y el otro le dice no le dispares.
bueno, le dice dispara y él sabe que no está bien disparar, entonces está en un dilema. Sí. En el caso de un hospital y en la estructura de un hospital, la cuestión de verticalidad, de disciplina, de obediencia, pues ha sido clásica, pues no, ha sido estudiada y muy clásica las cuestiones de la organización piramidal. Pero una organización inteligente, donde tiene que ver el conocimiento, la especialidad, los cardiólogos, la gente que es la especialista en los distintos sistemas orgánicos del cuerpo humano y que han tomado, ahí es donde, ¿qué ha pasado? Y yo creo que tu experiencia ha sido muy rica en estos ejemplos, ¿no? Donde hay toda una visión rígida y hay una visión donde incluso a veces tiene que entrar a cuerpo colegiado el determinar un diagnóstico, en el caso de un hospital. Es que también, por suerte, me tocó que a los jefes que ubican en determinados puestos, o sea, a los militares con mayor grado que ubican en determinados puestos, no es a cualquiera. Okay. Tiene experiencia. Exacto, tiene... O es médico. O es médico o tiene una mente abierta como para poder... tomar una decisión. Exactamente, tomar la decisión correcta. ¿No? Claro, es eso, es que gracias a Dios, sobre todo en las áreas donde a mí me tocó participar, que fue especialmente en planificación estratégica y en la división planeamiento y presupuesto. Digo, los diferentes jefes que se sucedieron, si bien eran militares del mayor grado, o sea, coroneles, porque tienen que ser inferior al director general, que es el coronel más antiguo, digamos. Por suerte era gente no eran los militares, perdón la expresión, cuadrados, que se quedaron con la carrera de militar que hicieron y todo lo pasaban o lo determinaban por dar una orden y listo, porque como tú sabrás, el militar, digo, hay un dicho que es: el soldado no piensa, obedece. Exacto. Ese es el problema. A ver, otro de los dilemas. Entonces, a mí claro que es muy interesante y es paradójico esto que estábamos señalando en términos de que cuál es el comportamiento organizacional de un hospital militar. A ver, la siguiente cuestión, con referencia a la militarización que ha predominado, claro, hay militares mujeres, un ambiente masculinizado fuertemente, y el ejercicio de una profesionista, administradora en este campo. Así es que quiero que me platiques cómo has vivido, cómo lo viviste, y pensando estructuralmente, profesionalmente, qué problemas viste, si se te prejuiciaba como mujer, si no te prejuiciaba, si tenías preferencia en un ambiente masculinizado, o al contrario, en ciertas cosas era subestimada una decisión técnica profesional. No sé, a ver, platícame. Sí, el ejemplo y el caso. En general, es subestimada una mujer. Sí, no es como de repente pueden haber casos, pero no es como de repente se puede pensar de que es mujer, entonces en un ambiente masculino le guiña, ahí está, le guiña el ojo y ya basta. Se resuelve, sí. No necesariamente es así. O pasa de la bodega y no sale. Claro. No sale de la bodega. Cuando sale de la bodega, la que pasa en la bodega, cuando sale, ya sale con un grado más. Sí, hizo bien los deberes, ¿no? Sí, no, pero eso de materia de chanza, pero no. Pero sí se da, ¿no? Se da. A ver, sí, por supuesto se da, pero en general, y no es por desmerecer los diferentes cargos, pero en general se da con no ya con una mujer que es profesional. Digo, puede haber alguno que se exceda un poco, pero no, se da más que nada con otro tipo de personal, digamos. Sí, pero las decisiones, por ejemplo, las decisiones profesionales, tú decías, oye, yo creo que es importante esto, y se te escuchaba, sí.
o tenían, a veces tienen que triangularlo para, aunque llegue a ser la misma decisión, Sí. para Digo, poder asumirlo? me ha sucedido los dos casos, Y hay algo que no te mencioné, que también la Dirección Nacional de Sanidad, donde yo presté servicios, también tiene una escuela de sanidad. O sea que forma, así como enfermeros, dan diferentes cursos de capacitación, y también me tocó ser coordinadora de un curso de planificación estratégica. Entonces, ¿qué pasa? Si bien a este curso no solo accedía o no solo concurría personal subalterno, sino también jefes, y eso te ayudaba a abrirles las mentes, digamos, porque era necesario, exactamente, era necesario, pero a través de esos cursos que nosotros hacíamos, que brindábamos en la Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas, uno de los objetivos era ese. Por eso te digo, tuve la suerte de que en donde yo estaba prestando servicios, me tocaron jefes que tenían la mente abierta, la mente amplia, que aceptaban ¿Era la mayoría? Sí. ¿Era la mayoría o era la minoría? ¿O fue por épocas? Fue por épocas. En época de dictadura, muy yo cuadrados. empecé en época de dictadura, pero cuando yo comencé en época de dictadura, yo estaba estudiando. ¿Cómo se llamaba Stroessner, presidente? No, Bordaberry fue uno, Álvarez, el Goyo Álvarez, que era un militar. Sí, en la época de la... Claro, en plena dictadura. Yo entré a trabajar en plena dictadura, pero claro, todavía no me había recibido, y lo que hacía era funciones administrativas simples. Así que no, por eso te digo, tuve suerte con los jefes que me tocaron, y aparte se trabajó mucho para abrir las mentes, o sea, se dictaron, y también tuve suerte que nos permitieron implementar esos cursos y para concientizar, digamos, de que no necesariamente por ser un oficial de grado máximo se tiene. Bueno, a ver, en cuanto a planeación. La planeación principalmente se desarrolla en las cuestiones bélicas, en el campo militar. Entonces, hay una planeación donde tú tienes que ver poblaciones, tienes que ver la logística, las vías de comunicación, y tú tratas en un ejercicio y en un juego, metafóricamente como del ajedrez, mover las piezas, y la planeación es cómo vas a hacerle para ganarle al otro, matar al otro, aniquilar al otro. Otro dilema, en un hospital que se dedica a no matar gente, sino a sanar, a dar vida, a mantener Exacto. La vida. ¿Cómo se da la planeación ahí? Cuando es otra cosa. Y todavía cuando me dicen estrategia, y estrategia es también más en el lenguaje militar, un concepto que se retomó más del lenguaje militar. Dicen, es que hacíamos planeación estratégica, perfecto. O sea, se proyectó el hospital a hacer 5 hospitales, se proyectó el hospital a generar una alianza estratégica. Y no lo estoy viendo desde el punto de vista Porter, ¿no? Sino efectivamente en la complejidad de la organización. A ver, platícame un poquito de la planeación militar y la planeación de la salud. Esto que es dilema o opuesto una cosa a otra. Bueno, digo, si bien es un hospital militar, no tenía planeación militar, o sea, la planeación militar la trata en el ministerio de Defensa. Digo, nosotros la planeación que hacíamos era de los recursos para hacer frente a todas las enfermedades o las cosas que te podían surgir. Parece lógico, pero los cuadros directivos eran militares. Sí, los cuadros directivos eran militares. Pero ahí está el dilema. Ahí está el dilema. Sí. Entonces, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo viviste cuando era necesario utilizar un criterio de racionalidad o un criterio humano
o un criterio de otro tipo, por ejemplo, que en los stocks o Claro. o en la atención. Apelábamos a los especialistas, entre comillas, en la materia. O sea, no éramos solo nosotros quienes teníamos que convencer al mando militar de que la compra de los stents o de las agujas o del elemento que quieras o mismo el pagar una operación fuera del hospital porque el hospital no estaba previsto, no contaba con los materiales. Entonces recurríamos a los especialistas, a los médicos, a las nurses, y entonces entre el administrador y el especialista de ese rubro, digamos, era que terminábamos por convencer, si querés llamarlo, al mando militar de la necesidad del recurso. Bueno, y la comunicación de una profesión donde poco sabemos del cuerpo humano, donde poco sabemos de las enfermedades, donde poco cómo proveer con otro especialista de otra disciplina, de otra especialidad, cómo reconocer, si bien finalmente pues, se hace sobre mercancías, para hacer planeación estratégica se tiene que conocer un poco más, no nada más un requerimiento inmediato. No. A ver. Tenés que interiorizarte, tenés que meterte, yo estuve 28 años trabajando ahí. Los conoces. A los médicos y a los militares. Exactamente, a los médicos y a los militares. No sé acá, y tal vez esto no queda bien que lo diga, pero no sé acá, pero en mi país a los médicos se le dice la mafia blanca. No sé si en este país también es así, pero así que... A ver, muy bien, ¿por qué le dicen mafia blanca a los médicos? Y bueno... ¿Se hace un gueto o se hace un grupo? Sí, aparte, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en el hospital universitario. El hospital universitario es el hospital de clínicas que hoy por hoy se cae a pedazos. ¿Por qué? Porque el hospital depende de la Universidad de la República, entonces los recursos son escasos. Por falta de recursos. Por falta de recursos. No por falta de... Y tal vez también por mala administración, porque ya lleva gastado todo lo que le dieron para el año y sin embargo faltan unos meses para poder terminar. A ver, como administradora, ¿a qué le atribuyes? Tú, entonces, parecería ser que era mejor la administración militar a la administración universitaria. No. Bueno, digo, sí, si yo me voy a poner a mirar el funcionamiento del hospital universitario y el funcionamiento del hospital militar, te digo que sí, que es mejor la atención, es mejor la administración por los militares que la administración. Porque, a ver, sí. Ya me entregaste, ¿por qué? Y bueno, no es de democracia, no es. O sea, ¿qué tiene la administración universitaria? De manera abstracta, no estoy tratando de... No, sí. Yo tampoco, por favor, no quiero meterme en nada. Que tú dijiste... No, yo lo que dije fue lo de la mafia blanca. Claro, sí. Y de ahí te llevé a que en el hospital de clínicas, por ejemplo, las operaciones que es un hospital universitario que se supone que está dotado de todos porque es allí donde los médicos se forman médicos, se forman nurses, se forman nutricionistas, que es allí donde se forman, se supone que está dotado de los recursos y de la capacitación y todo lo demás. Sin embargo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, las operaciones que pueden hacerse en el hospital se mandan a hacer afuera. Entonces se paga un servicio extra afuera por hacer esas cosas por negocio. Exactamente, porque los médicos que trabajan en el hospital universitario tienen también su clínica afuera. Ya. Entonces, ahí, yo venía por ese lado, que es a raíz de eso, tú me preguntaste por qué se decía la mafia blanca. Ya y esa es la explicación el trabajo
Exacto. paralelo de los doctores y de sus intereses económicos. Muy bien. Ahora, bueno, mujer. Entonces ya platiqué la relación militar profesionista, eh, estructura hospitalaria y profesionista en administración en otro campo. Y ahora el papel de la mujer. ¿Cómo ves? Bueno, si me dices hace 20 años, ¿era muy común que hubiera administradoras mujeres en tu país o era poco común? No, no, era poco común. Era poco Y común, entonces pero entras a yo un mundo. ya era poco común, te digo más, cuando yo empecé incluso nos mandaron a 3 personas a hacer curso afuera, si bien yo me estaba formando en la universidad, también ellos me pagaron un curso afuera. Digo, se ve que fue el director de turno, o sea, es a eso a lo que se atribuye, nada más, que tenía, por eso yo te decía que muchas veces los que se ponen en esos lugares no son cualquier militar, sino ya son personas con mentes abiertas, con visión de futuro, y bueno, el que me tocó en ese momento, era no Muy era guapo. exacto. Sí, porque tú sabes, aparte hay que tener suerte que te dure durante todo el tiempo, porque en los hospitales o en los lugares así militares, de repente, hoy construimos esta pared, qué linda está esta pared, la construimos hoy, pero mañana cambió el director, entonces esta pared ya no nos gustó, entonces ya la tiramos abajo. O sea, hay que luchar con todo eso. Pero yo realmente en ese sentido tuve mucha suerte, porque otra palabra no se le puede decir. Que me llegó un correo ayer en la noche donde me estaban invitando a tomar una especialidad de administración en hospitales. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Si es necesaria una especialización en administración de hospitales por el grado de complejidad o por qué lo dirías tú? Y yo pienso que siempre es complementario. A mí ¿Sí? me parece muy buena. ¿Y cuál es su especificidad? Entonces, ¿cuál sería la especificidad de tomar una especialidad en administración bueno, de hospitales? Y bueno, para una persona que no está, que no trabaja, digamos, tú de hospitales, podés llegar a tener el conocimiento de, digamos, teórico, pero no estás inmerso en la realidad hospitalaria. Yo pienso que desde ese lado te da una visión diferente. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Un doctor o un médico hacerlo administrador o a un administrador vincularlo a las cuestiones de salud para dirigir? Los médicos en general no son buenos administradores. ¿No? ¿Por qué? No sé por qué. Sí, la experiencia no me da. No te lo explicaste. Pero en general, digo, me parece que es más pertinente. Sí, más pertinente un administrador. Muy bien. ¿O será que mi corazoncito me...? Sí. Pero me sorprende porque hace rato me estaba platicando que había militares, cuando a mí me cuesta trabajo pensar. Claro, es lo que a mí me cuesta, pero tú dices... No, mostraron más cuestiones, por la disciplina. Claro, y por ejemplo, muchas veces, si bien la disciplina es a veces rígida, muchas veces es necesaria, no te olvides de eso. Ojo, no la disciplina malentendida, no la disciplina, bueno, soy el jefe y tengo razón y obedece y listo, no ese tipo, pero muchas veces libertad se interpreta como libertinaje y muchas veces... A ver, ¿pero qué pasó? Bueno, Dime qué pasó en ese hospital. No pasó nada, pero digo que muchas veces la disciplina sí, bueno, también la disciplina, es que históricamente no es lo mismo una disciplina castrense que a una disciplina intelectual. Un escritor, estoy pensando en Fuentes, que
que decía que tenía que escribir 17 páginas diario y él se lo había autopropuesto. Hay una autorregulación de un actor ante las acciones, pues es una forma de disciplina. Pero la otra está hilvanada a una estructura, a una autoridad mayor y a otra más mayor y a una menor, o sea, es piramidal. Hay una cadena de mando, hay una cadena de dirección, hay una serie de obligaciones. Sí, yo siento que la disciplina pues varía, y nosotros, claro, para pasar una materia, para estudiar, y los doctores también, o sea, no es una carrera fácil. Medicina es una carrera muy compleja y ha tardado que haya llegado a fragmentarse o en distintas especialidades, ¿no? Pero bueno, la disciplina, yo creo que sí la hay, o varía, o no sé qué, o es muy notoria, o es... hay algo que se llama dispositivos que te pueden generar de un espacio a otro, trasladarlos y funcionan. Por ejemplo, estoy pensando en empresa, estoy pensando en la cervecería Modelo, trajeron a un gerente que era militar y les funcionó muy bien, porque como que la tarea... Allá en los supermercados, por ejemplo, se me ocurre Tienda Inglesa, que es un supermercado muy grande y que es multinacional y todo lo demás, sus gerentes son militares. Sí. Son militares retirados. Porque, ¿qué pasa? Y funciona. Perfecto. ¿Qué pasa? Los militares en mi país tenemos el derecho por ley de jubilarnos muy jóvenes. O sea, el grado, prácticamente el grado máximo, no es el máximo porque después viene general y comandante en jefe, pero el grado de coronel, por ejemplo, que es uno de los más altos, a los 55 años tienen obligación de retirarse. El día que cumplen 55 años, adiós. Ahí sale la... ¿Y cuál es el criterio? ¿Y cuál es el criterio? No sé cuál es el sentido que ellos le encuentran, pero a lo que voy es que normalmente el militar con 55 años es una persona, o será porque me toca a mí de cerca, que es una persona joven, que es una persona que tiene posibilidades de trabajar en otros lados, si se formó en alguna cosa más. Veníamos a lo que tú me decías de que la cervecera, de que era un gerente, que era un militar. Y bueno... ¿Te parece que ha funcionado? Por eso. Y a mí me sorprende porque también yo decía, veía la parte militar como ya obsoleta, obstusa, donde tú dices, bueno, un militar ahorita ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve cuando los problemas de las organizaciones son transversales? O sea, tiene que ver con, por ejemplo, administración, finanzas, bueno, lo clásico en la parte técnica, pero no solamente eso, tiene que ver con regiones, tiene que ver con cultura, tiene que ver con economía, tiene que ver con historia, tiene que ver con identidades. Entonces, esto que es transversal, me cuesta trabajo pensar en que un sujeto monolítico actualmente tenga una posición privilegiada en el sistema jerárquico profesional y bueno, a menos que la característica que se requiere es que sea altamente dócil o altamente agresivo, no sé. No, altamente agresivo, no. Sí, no, bueno, yo creo que se ha distinguido el militar por Pero, lo de que dice Michel Foucault de que es una gente que tiene una fuerza importante, pero que también dócil en el sentido que le dicen alto y alto, y continúa, siéntate, tú cállate, y se sienta y calla. Pero la potencialidad de diálogo, bueno, no estoy poniendo entredicho, simplemente estoy pensando en el sujeto, en el contexto actual, ¿no? Que requieres, es más ortodoxo, más dogmático, militar, y cuando la realidad es mucho más compleja y que tratas de entender para tomar una decisión adecuada para la planeación estratégica, que requieres de una sensibilidad, pero quién sabe, también a lo mejor la sensibilidad a lo mejor es muestra debilidad, a lo mejor por eso han sido exitosos, ¿no? Lo que muestra débil y ellos no, muestran rudeza, firmeza. Claro, pero muestran rudeza y firmeza en el ámbito militar, pero una vez que se fueron del ámbito militar no dejan de ser administradores o lo que sea, digo, y ya su rudeza ya no la tienen por qué demostrar, pero sí tienen una formación de toda la vida,
bien de incorporada. disciplina. Tienen Sí. una formación de disciplina. Y esto te lo digo porque mi esposo es militar de Así carrera. yo, yo No, no fui de yo Uruguay. porque yo soy simplemente, fui militar porque estaba trabajando Sí, en un te ámbito, adscribes. claro, Te adscribes. pero no de carrera, pero tienen una disciplina, una forma, aparte saben manejar hombres, manejar en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, En sí, el buen forma, sentido, claro. informes, Digo, se impone. sí, no, mirá que no. Y no vayamos muy lejos. En cuanto a disciplina, lo que yo te decía, los problemas de seguridad, por lo menos en mi país. En mi país, hoy por hoy, el gobierno es de izquierda y no me sale la palabra, las penas son más flojas, digamos, para la delincuencia y todo eso. Por eso a veces yo te decía que el ser un tanto rígido o un tanto tener disciplina o un tanto no está del todo mal a veces. A veces es necesario endurecer un poco para... La cuestión. Fíjate que, No, ojo, no quiero esto... generalizarlo. Todo digo... no, estamos reflexionando Claro, desde una sí, profesión. sí. No estoy tampoco sacando cara por militares y No, ya te casaste con él, si no llegas y te toca suelo. Ya está jubilado Ya está también. jubilado, también te toca suelo, no pasa nada. No, lo que es, fíjate que hace poco un empresario en una instancia de gobierno, en un consejo ciudadano de gobierno, opinó, dijo, lo que hace falta es una gente que sea disciplinada. Cuando estaba hablando de la educación a nivel estatal, que sepa de valores patrióticos y que sepa una profesión, o que sepa un oficio, era lo que decía, dice, ese es el tipo de ciudadanos que requerimos, porque ahorita tenemos gente que no, muy laxa, que no tiene conocimiento, que es así como lo vio y yo me puse a pensar, bueno, primero me sorprendía que este perfil de sujeto que era el que en educación alguna vez, cuando se hablaba de patria y una educación cívica, pero luego cívica a mí me costaba trabajo entenderlo, porque por ejemplo, ¿qué es lo civil? En los movimientos sociales, en el 68, los soldados le disparaban al pueblo por defender a la nación, y entonces yo decía, entonces, ¿qué es la nación? Bueno, claro, es una parte extrema, entonces, en la concepción. Entonces, regreso a, y esto lo propuso hace poco este empresario muy distinguido de aquí, yo decía, ¿por qué quiere una gente que sepa de valores patrióticos en un proceso de globalización cuando están vendiendo la patria? ¿Por qué quiere una gente disciplinada a crítica al parecer cuando muchas cosas que se implican en la acción social pues puede atentar contra otra cosa, la salud, la gente y la profesión, pues una profesión que saque, que permita a los actores tener un oficio y no soltarlos de desempleados, pero este es el gran proyecto de ciudadano que tenemos o que se aspira. Sí, tengo idea de por qué quería este tipo de sujeto social, ¿no? Masificarlo como alguna vez se había hecho, pero a mí me preocupaba desde el punto de vista social y actual lo que se planteaba, ¿no? Bueno, no sé si tienes alguna opinión al respecto del actor social genérico que se requiere, que es este tipo de sujeto, que tenga altos... Que era, yo lo identifico más así como un sujeto de los años 50, ¿sí? Que era el actor social ideal, era y más si lo veo, los moscovitas querían este tipo de sujeto, que fuera altamente militarizado, que fuera... Pero sería el sujeto actual. Yo pienso que no militarizado, pero sí con disciplina. ¿Qué es lo que le está pasando a los pueblos, o por lo menos a nuestro pueblo? La pérdida de valores. Sí. ¿Con disciplina se resuelve el problema de valores? ¿La crisis de valores? No necesariamente con disciplina, con educación, por supuesto, y
es lo que yo te decía, una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. A ver. Ahorita voy a meditar y libertad y libertinaje. Y bueno, pero ahí está también la disciplina, digo. Una cosa es permitir que los niños hagan cualquier cosa y otra cosa es enseñarle valores y tener que tenga una disciplina, ¿tá? Y que cumpla con las cosas, digo, a mi entender. Digo, aparte, no te olvides que el poder, la gente muchas veces abusa del poder también, ¿no? Pero No, todo el tiempo abusa, no me ha tocado alguien que diga, aquí está el poder, el poder es para servir. No, generalmente se sirven del poder para... Pero bueno, sí está quiero señalar que sí está el dilema. Está el dilema, ¿y por qué es dilema? ¿Es disciplina, indisciplinado? ¿O qué tipo de disciplina? A lo mejor vale la pena decir. De valores y la crisis de valores, o el valor y antivalor. O también, ¿qué valores? Porque, por ejemplo, si en una época era nacionalismo, y por nacionalismo no entiendas lo que no entendió el militar que le disparaba al pueblo por defender a la nación. Y también está la cuestión de necesitas, yo creo que pasó en España, pasó en México, pasó en Latinoamérica, indudablemente, de la palabra, ¿no? Cuando decía el papá, es que yo tengo la razón, es que en mi tiempo, y todo lo demás, este esquema de querer ser y que sea el otro de esa manera, pues claro, era cómodo en términos de no me discutas a mí. Pero no me discutas a mí, no decir no me discutas porque soy tu padre o porque soy mayor. Sí. Digo, hay que darle los elementos para decir, no, mira. ¿Y quién lo da? Y bueno, ¿los papás, la realidad? Los da los papás y la realidad. Y si los papás estuvieran, en el caso, errados en su forma de pensar, por la tradición, por la religión, por lo que sea, sería... Y está la educación en los colegios también. Y en los colegios, no voy a los colegios, y en los colegios no se te hace esquizofrénico que a veces se les dice que hagan una cosa o que valoremos esto y mientras estamos vendiendo patria y estamos haciendo esto otro mientras estamos, no se te hace que es un lenguaje esquizofrénico que tú dices, a ver, es que tenemos que ayudar a la naturaleza, pero vamos a poner aquí un centro habitacional donde no hay arbolitos. Este tipo de contradicciones que se dan en la vida cotidiana. Pero bueno, sí es importante que lo señalemos, no lo hemos resuelto, es claro. Pero ahora me quiero pasar al último tema, es con referencia al administrador. Que es una pregunta que le he hecho ya a otros compañeros que han estado aquí en el banquillo de los acosados. Donde tú estás, sí. Quiero ver. Si tú, bueno, y además por OLA, sobre todo por la Organización Latinoamericana de Administración, si tú dijeras cómo debería ser el perfil del liceo en administración en el futuro, ¿qué propondrías? Piénsalo bien, porque lo voy a cuestionar. Oh. El perfil de licenciado en administración en el futuro. Bueno, sí lo has pensado, ¿no? Pensando en OLA, digo, por supuesto que un administrador sin fronteras. Sí, ya lo oí, muy bien. Sí, está bien. Un administrador sin fronteras y más con el mundo globalizado de hoy. Ese pienso que debe ser. A ver, ¿un administrador sin fronteras o un administrador desterritorializado? O sea, que no traiga arraigo a sus costumbres, que no traiga arraigo a su Latinoamérica, a su identidad latinoamericana. No. A ver, dime, aclárame. Que no traiga arraigo, no. A ver, dime. Bueno, que no traiga arraigo, no, digo, que pueda circular, ejercer la profesión, en cualquier país de Latinoamérica, siguiendo, digo, no que no traiga arraigo, que pueda ejercer su profesión en cualquier país de Latinoamérica. A eso me quiero. Muy bien. No sé. Pero que esté ubicado, que tenga identidad, ¿no? Exacto. Que era lo que pelean los brasileños hoy en educación. Muy bien. ¿Qué otra característica tiene este nuevo administrador?
Bueno, en salud, o no sé, aquí Ujú. sintetiza algunas de las cosas que has observado en este tiempo. En salud, digo, en mi país hace mucha falta administradores en salud, hace mucha falta. Sí. Hace mucha falta en los hospitales públicos, sobre todo. En los hospitales privados se están llenando cargos de administradores. En general son médicos. Este, Y aunque lo ves peligroso, dices, a veces sí. a la mafia blanca. Sí. Y bueno, no sé qué más. ¿Qué otra característica? Pero fíjate que es muy interesante porque transitaste en el mundo militar. ¿Eres familiar, eres hija de algún militar? No. Entonces incidiste, aunque te casaste con un militar, que no te dejaba salir de la bodega. Bueno, entonces tienes un diálogo como en nuestra profesión, el don de Babel. Yo creo que es importante que tengas que dialogar con varias profesiones, pero tú dialogaste con los militares, dialogaste con los médicos para poder ejercer tu profesión, y después tenías que hacerte Médicos y enfermeras, nurses, enfermeras. que también hay sus conflictos entre... Sí, ¿verdad? Todos sí, gremiales están Exacto. fuertes, ¿sí? Sí. Porque hay gente que ve a las enfermeras como trabajadoras domésticas Exacto. de los hospitales, ¿no? Ujú. Es terrible, Sí, porque yo pienso y la competencia médico-nurse es sí. brava también. Háblame un poquito de Sí. esto, porque tenemos La enfermeras competencia, aquí. sí, la competencia médico-nurse, dicen que las nurses son los médicos frustrados. Entonces, digo, esa controversia realmente es difícil convivir con ella. Sí, aunque también dicen que es la parte de las enfermedades, la parte humana. Bueno, se supone, aunque yo he visto otras cosas, pero se supone que es la parte humana porque trata con el paciente, con el dolor y todo lo demás. Bueno, eso es lo que se dice. Entonces, como tiene trato con él más directamente, es quien cuida, quien atiende, quien ve, quien vela. Claro, el médico ve por la salud, el síntoma y demás, pero aquí quien hace el seguimiento. Sí, pero sabes que también, y es entrar también en otros terrenos, pero también es quien cuida o quien debe cuidar y todo lo demás, pero también es quien está hoy por la realidad salarial, está de un hospital a otro corriendo, y a veces también es quien mal cuida a quien debería cuidar. Digo, en mi país hoy por hoy los hospitales están en una crisis total. Es lo que yo hablaba con la enfermera que estaba en la mesa donde me tocó, que por ejemplo las ambulancias, las emergencias móviles traen a un paciente y están a veces 10 horas en la puerta de la emergencia del hospital para ingresar al paciente al hospital. Se han llegado a morir pacientes adentro. ¿Por culpa del médico o de la enfermera? Por culpa del servicio de emergencia hospitalaria. O sea, la emergencia móvil trae al paciente crítico, porque cuando ya lo lleva al hospital es porque está Tiene que crítico, estar intervenido. claro, y ahí pueden ser las enfermeras que están atendiendo a otros pacientes, o el médico o la supervisora, que en general es nurse, que de repente no da la orden para que ingresen al paciente. Digo, por eso te digo que a veces es No quien es problema, cuida, sí. y otras veces... Es un sistema de la primera atención que hay. Ujú. Bueno, no sé si tengas algo que quieras comunicarnos. No, hasta solo Uruguay. invitarlos, pero no es para ir a Uruguay. Ahora en noviembre se hace el Congreso de Administración del Mercosur en la ciudad de Encarnación. Este año es organizado por los hermanos paraguayos, así que Los hermanos. los paraguayos ¿Y tú participas en la organización? Sí, voy a estar en ¿Vas a es estar todo o por vas? la Organización Latinoamericana de Americana de Administración. No, no estoy en la organización, no estoy. Estuve
Yo hoy por hoy estoy ocupando el cargo para la Asociación de Licenciados en Administración de Mendoza, del licenciado Stopini. Tengo la representación para el exterior de la asociación. Y hoy por hoy no estoy ocupando cargos en la organización latinoamericana. Solo el pertenecer a la asociación, por lógica, pero no un cargo directivo en la organización latinoamericana. Pero bueno, este congreso se organiza todos los años en diferentes países del Mercosur y este año le tocó, y justamente como son los 30 años de la organización latinoamericana, se pretende hacer algo Magno. magno. Así que bueno, invitarlos a todos a acompañarnos. Esto es, y tú tenés amigos que son de la organización latinoamericana, así que sabes que esto más que una organización de administradores, es muchas veces también aparte de organización de administradores, somos en general amigos. Claro. Así y se van armando las redes. Por más que no esté formando parte de la organización, me gusta y quisiera que todos participaran, porque aparte será... Pues nomás que nos llegue la invitación, vamos a ir con mucho gusto y estaremos al tanto de muchos de los eventos. Pues es un placer haberte tenido Por aquí en la favor. universidad. Espero pero no haberme metido. No, si yo quería que te metieras en No haberme situaciones. metido. Pero también quería que platicaras y que reflexionaras, que era lo importante finalmente, pues era poner un punto de vista y claro, sustentado en base a la experiencia, la profesión y demás. Pues te agradezco nuevamente. Por favor, la agradecida soy yo. Pues muchas gracias. Calculadas en base al costo que puede tener, que implica la atención del paciente. Pero estas cápitas fueron calculadas en el año 2005, fueron puestas en funcionamiento en el año 2007 y hoy, corriendo el año 2014, estas cápitas no fueron reajustadas. Entonces, antiguamente el costo de atención de un usuario en el hospital público tenía un costo de $14 y en el hospital privado de 45. Bastante. Hoy por hoy la brecha se achicó, estamos en 45 y $49, 49 por supuesto las privadas, pero de todas maneras la brecha se sigue manteniendo y la atención, en vez de mejorarse la atención pública, se empeoró la atención privada. ¿Y a qué se debe esto? A que, por supuesto, que mucha gente de la parte que se atendía antiguamente en la parte pública por no tener recursos para pagar la parte privada, se pasó a las instituciones a las instituciones privadas hoy por hoy. Entonces fueron muchos miles de usuarios que las instituciones recibieron y para lo cual no estaban preparadas. No estaba preparada no estaba preparado el equipamiento, no estaba preparado la infraestructura, no estaba preparados los recursos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy la clase media, que era la que se atendía en el hospital privado, vio disminuida la calidad de la atención que hoy por hoy le brindan por la cantidad de usuarios que entraron a las privadas. Entonces no se logró, si bien se logró achicar la brecha, no se logró la calidad que se pretendía. Muy bien, a mí me gustaría, maestra Clement, que me platicara cómo entra usted a este sector de los hospitales. ¿Cómo entra usted y qué es lo que ha fascinado y cuál es el reto de un administrador de entender la lógica de cada una de las organizaciones, en este caso los hospitales? Yo, ¿cómo entro a los hospitales? Yo trabajé durante 28 años en un hospital público, en el es la parte del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas de mi país. ¿Como enfermera? Yo empecé simplemente como administrativa porque era muy joven y estaba estudiando mi carrera. Mientras estaba trabajando me recibí de administrador y bueno, a partir de que me recibí de administrador, ocupé otros cargos diferentes, ¿verdad?
Estuve en la División Planeamiento y Presupuesto del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Quiero aclarar que allí en ese hospital se atiende de las tres fuerzas, o sea, Fuerza Aérea, Ejército y la Marina, y además todos los cónsules, embajadores que están en el país, que son de otros países, pero que están prestando sus funciones en el país, también se atienden en este hospital. Así que si bien es un hospital público, ¿no? Es un hospital público mejorado. Ahí está, ¿no? Ahí está, mejorado. Bueno, hice toda mi carrera ahí, también, además de ascender en el cargo, también ascendí en el grado. Yo pensaba que las organizaciones inteligentes estaban en la NASA o en las universidades indudablemente, pero no había pensado, por ejemplo, en los hospitales. Y cuando empecé a analizar por un compañero, por Tirso Suárez, por el doctor Tirso Suárez, un compañero de la Universidad Autónoma de Yucatán, un trabajo que estaba estudiando mi hijo, terminando medicina, me di cuenta de que no, el hospital es algo muy complejo, porque no es un negocio, bueno, para el campo de la organización y de la administración, porque no es un negocio solamente, en caso de que sea privado, y públicamente pues tiene una función social. Entonces es una organización que está conformada por criterios organizacionales del conocimiento, del capital cultural. Entonces, tanto las especialidades como el trabajo que se realiza en los distintos momentos, hospitales de primera atención, de segunda atención, etcétera, tienen una complejidad organizacional. Entonces, yo nunca me había dado cuenta, y cuando tuve la oportunidad, pues, de trabajar paralelamente con esta investigación, me gustó mucho, porque tiene que ver con dos ámbitos. Y comento, pues, efectivamente, cuando vuelvo a hablar con mi amigo Tirson, eso es lo seductor, no es una empresa, no es hacer negocios, no es mínimo recurso, es una complejidad de organización. Quiero que me platiques al respecto. Sí, no es hacer negocios, o mejor podríamos decir, no debería ser negocios, porque muchas veces se cae en cosas que no se deberían hacer, y en mi país está sucediendo mucho eso. Digo, se supone que la prioridad es la salud del paciente, tratando de utilizar el mínimo recurso, pero dando la mejor calidad en la atención. Sin embargo, hoy por hoy, lamentablemente, no es lo que está pasando en Uruguay. En Uruguay, a partir del año 2008, se implementó un sistema nacional integrado de salud que aspiraba, entre otras cosas, a eliminar las asimetrías que existían entre sociales. Sí, exacto, entre la calidad de atención o el servicio que se le brindaba al paciente desde el privado y desde la parte pública, porque en Uruguay hay hospitales públicos y hay instituciones de asistencia médica colectiva que son privados. Entonces, el Sistema Nacional Integrado de Salud pretendió corregir estas inequidades. Sin embargo, hoy, a menos de un año de la terminación de la implementación del sistema, no se ha logrado disminuir se logró disminuir, achicar la brecha que existe en la atención. Hoy el Estado le paga, o sea, no es el
la persona, no es el paciente, el usuario, no es quien paga va a la mutualista Servicio. y paga su servicio, sino que lo paga, el trabajador lo paga, se lo descuentan del sueldo y el Estado le vuelca a las instituciones de asistencia privada, le vuelca se llaman las cápitas, que fueron calculadas. Ahora, en el marco del evento de Administración, Contabilidad, Mercadotecnia, el ACME de la Universidad de Guanajuato, que organiza el cuerpo académico de Enrique Luna, de Mario Aguilar y de Rafael Espinosa, este evento tan importante. Estamos con Graciela Climent, de la Universidad de... No, en este momento soy investigador independiente. Está de investigadora independiente. Entonces, le voy a dar la palabra para que nos platique brevemente su biografía, su formación, y después ya vamos a entrar en tema. Soy administrador de empresas. Me falta la tesis para recibirme de máster en estrategia. Y bueno, ocupé varios cargos en la Organización Latinoamericana de Administración. Hoy por hoy estoy como representante para el exterior de la Asociación de Licenciados en Administración de Mendoza, Argentina, si bien soy de Uruguay, formando parte de la Organización Latinoamericana, ¿verdad? Y tengo una consultoría y asesoría en mi país y soy un investigador independiente. Muy bien. Me comentabas hace rato que tienes mucha experiencia en administración de la salud, administración de hospitales. A mí me gusta mucho lo de... quiero comentar algo y quiero hacer un preámbulo al respecto.